matrícula para poder hacer esas prácticas y también a nivel de biblioteca para comprar libros y para hacer suscripción a revistas científicas. No sé si él fue directamente el germen, pero desde luego todo esto se ha ido imponiendo en el tiempo. Las matrículas de las carreras científicas y experimentales son más caras que las no experimentales. El Estado sí ha estado promocionando las estancias en el extranjero de los tanto profesores como estudiantes. También es cierto que en los últimos años con esta crisis económica ha habido un bajón en ese sentido, del que tardaremos mucho tiempo en salir, aunque salgamos teóricamente de la crisis. Un parón a nivel científico tardamos más en notarlo, pero luego tardamos más en recuperarlo. Y el problema de los idiomas en España, pues yo creo que es un problema que tenemos ahí y seguiremos teniendo. No sé cuándo lo vamos a solucionar. Tenemos problemas con los idiomas y después, aparte de que mientras los aprendemos poco y mal, y encima cuando salimos nos da vergüenza hablarlo. Entonces no sé cuándo podremos solucionar el problema que tenemos con los idiomas. Bueno, Alemania fue su destino preferido. Fue en todas esas fechas que pueden observar ahí. Fue el primer viaje que realizó, el de 1896, con el que vino con esas ideas renovadoras, porque vio que la docencia universitaria en Alemania pues estaba muy por encima del resto de Europa. No solo era de España, también del resto de Europa, porque él también ha ido a más países, pudo comprobar, y era Alemania la que estaba muy por encima de los demás. Allí conoce y trabaja con personajes, bueno, los que no son químicos, pues son personas. Los que somos químicos estamos hablando de personajes de muy alto nivel. Carl Remigius Fresenius puede considerarse el padre de la química analítica, el que empezó a poner los pilares y a recopilar todo lo que estaba siendo análisis bajo el nombre de química analítica. Él y su familia, de las primeras revistas científicas de analítica, es de su familia. Trabajó también con Adolf von Baeyer. Le dieron en 1905 el Nobel de Química, sobre todo por su trabajo con colorantes químicos. Con Kekulé, que destacó sobre todo a nivel de química orgánica y fue el que se dio cuenta de cuál es la estructura que tiene el benceno. Con Thiel también a nivel de estructuras orgánicas y realizó algún trabajo sobre el estirol con él. Ehrlich le dan en 1908 el Nobel de Fisiología y Medicina por trabajos también relacionados con la química orgánica. Con Wilstatter en 1915 le dan el Nobel de Química por su desarrollo de pigmentos. Con Wieland en el 27 le dieron el Nobel de Química, también relacionado con estructuras y química orgánica, y en concreto a él se lo dieron por descubrir la composición de los ácidos biliares. Otros ejemplos es von Soslet, sobre todo a nivel de ciencia de los alimentos. De hecho, hay un equipo para extraer grasa de los alimentos que lleva el nombre, y habría un larguísimo etcétera de investigadores que coincidieron allí, sobre todo en Múnich. Bayer llegó a tener del orden de 300 alumnos en el laboratorio, todos externos, y Casares, por lo visto, era el único español que se encontraba dentro de ese grupo. Los de la fila de abajo que consiguieron el Nobel, todos fueron evidentemente discípulos de Bayer, que está arriba. O sea que había ahí pues un gran polvorín de grandes científicos que fueron despuntando a lo largo de los años. Aparte del conocimiento de los trabajos, sobre todo se pudo fijar en los métodos de enseñanza que tenían, libros de texto, el uso de revistas científicas, el gran desarrollo que se estaba produciendo a nivel de química orgánica, los distintos métodos analíticos que iban surgiendo, sobre todo aplicados a la agricultura, y cuáles eran los métodos de investigación científica.
Camino de Alemania, pues también paró en Francia, en París, y allí estuvo trabajando con Henri Moissan, que en 1906 le dieron el Nobel de Química porque fue el descubridor del flúor. En Suiza también estuvo en algunos laboratorios, pero allí, sobre todo como delegado del gobierno en un congreso que hubo de ciencias químicas. Esto tanto durante el periodo que estuvo en Barcelona como en Madrid. A Estados Unidos también fue en 3 ocasiones, digamos más por investigación las 2 primeras fechas. La de 1927 fue más para inspirarse, digamos, arquitectónicamente. Pueden comprobar ahí todas las ciudades que visitó. Sin embargo, se llevó una desilusión porque a nivel de enseñanza Estados Unidos encontró que estaba muy por detrás de Europa, ya no solo comparando con Alemania, pues comparando incluso con España. Entonces, no le resultaron demasiado fructíferos o le pareció a él, sus viajes a Estados Unidos, salvo porque coincidió y trabajó allí con Alexander Smith, en algunos sitios lo ponen con TH en vez de con DT, y trabajó en la separación de metales nobles y tierras raras. Estando en la Cátedra de Madrid, también viajó a varias ciudades de Iberoamérica y en varias ocasiones. Al principio, para impartir cursos o asistir a congresos, pero sobre todo en 1927, que hizo el viaje a Iberoamérica y a Estados Unidos, lo habían nombrado dentro de aquella junta para la construcción de la ciudad universitaria de Madrid. Entonces lo que hicieron fue un periplo para ver otras ciudades universitarias y diseñar la de Madrid. Y al mismo tiempo pues ir estableciendo relaciones culturales de cara al futuro entre España y esos distintos países. A nivel de obras se le asignan 74 títulos, 17 son libros de texto, incluidas las reediciones, de las cuales destacaré 2 tratados o manuales. El Tratado de Análisis Químico se publicó entre 1897 y 1978 y hubo 13 ediciones, hablaré después más de él, y el Tratado de Técnica Física. Tiene también pues 36 conferencias y escritos de divulgación, bien por charlas que sobre todo se reunían en el Ateneo para dar conferencias a distintos intelectuales o incluso biografías de científicos. Tiene una traducción de un libro alemán y tiene 20 trabajos de investigación. De ellos los principales son los dedicados a los análisis de aguas, en unos son mero análisis, en otros hace revisión de los métodos que había y hace propuesta de nuevos y sobre todo destacó, había estado con Moissan en París, que había descubierto el flúor, y él hace la detección de flúor y bromo en las aguas que empieza a analizar. Está claro que existe una interrelación importante entre los viajes de estudio, los libros de estudio, porque realmente queda escrita de alguna forma las experiencias que por tradición se van adquiriendo, y después el interés que muestra un profesor de eso que ha aprendido podérselo pasar a sus alumnos y a las futuras generaciones venideras. En este sentido, juntando el primer viaje que realizó a Alemania, donde se fijó sobre todo en la enseñanza y cómo la estaban dando en las ciencias experimentales en Alemania, que él en 1897 publica su primer tratado de análisis químico, que tituló Elementos de análisis químico cualitativo mineral. En el discurso de bienvenida, entrando como miembro en la Real Academia de Medicina de Barcelona, ya pudo empezar a mostrar sus inquietudes de lo que había visto y de cómo quería que se perfilase la ciencia en España y concretamente el de las ciencias experimentales. Hasta ese momento, profesores y catedráticos universitarios lo que estaban haciendo era usar traducciones de libros alemanes. En cuanto saca José Casares este tratado de análisis químico, empieza a usarse masivamente y se estuvo usando hasta los 2/3 del siglo XX. Es un libro que tuvo un auténtico éxito. Tanto
que las editoriales Espasa y Calpe, al ver el éxito de ese libro, publican dos versiones más cortitas, con menos páginas, en torno a 180, pero no a nivel universitario. Lo enfocan dirigido a alumnos de las escuelas profesionales y también a lo que podríamos decir culturilla general. La clase media cada vez lee más, está adquiriendo cada vez más instrucción y lo dirigen hacia ellos. Entonces se van, por ejemplo, en esos opúsculos, pues se hablaba de cómo determinar el grado alcohólico del vino, cómo distinguir entre minerales o cómo se podía detectar arsénico en los huesos. Entonces, eso lo que hace es que empiece lo que es la sociedad a tomar conciencia del científico y de que el papel que realiza el científico realmente tiene una utilidad. Entonces, empieza a publicitar de alguna forma el trabajo que estaban realizando los científicos. Posteriormente, saca ya nuevas ediciones de ese libro que tenía, lo fue completando, ya metía fotografías, cuadros sinópticos, resúmenes, o sea, ya lo hacía incluso para el alumnado universitario que lo emplease más pedagógico, y de hecho ya pasa a 2 tomos. De las primeras obras, que tendrían a 100 y algo de páginas, en este momento ya estamos hablando de 1600 páginas, entonces ya divide en 2 tomos. Hasta esa edición aparece como autor solamente José Casares Gil. Continúa, pero en las siguientes ediciones se une Román Casares López, que es sobrino nieto de él. Y entonces siguen aumentando, ya hay más métodos de análisis, incluyendo mucha más información. Estamos en un boom de la ciencia y del conocimiento. Y ya de hecho son 3 tomos, uno dedicado al análisis cualitativo, que permite saber si hay o no hay una especie. El segundo tomo, al análisis cuantitativo, de existir esa especie, saber en qué cantidad hay. Y el tercer tomo ya enfocado a análisis de alimentos. Después de fallecer José Casares Gil, que lo hace en el año 61, el sobrino nieto ha seguido editando este libro en ediciones más modernas, claro, ya solo él como autor. Entonces está claro que los 3 pilares que él ha usado como catedrático y siendo decanos, además en las facultades de farmacia de Barcelona y Madrid, con los 2 libros que escribió y que empezaron a usarse de forma continua por todo el profesorado y estudiantado español, contribuyó evidentemente a renovar la química española, le dio o contribuyó a ese paso de avance y de modernización. Pero de forma más concreta, si no el padre, sí es uno de los padres de la química analítica y el análisis químico como disciplina, dándole esa identidad. En cuanto a las líneas de investigación que tuvo mientras estaba en Barcelona, entre los viajes que hizo a Alemania y que su padre, entre otras cosas, su padre fue médico hidrólogo, analizó muchísimas aguas de balnearios, pero sobre todo con la visión enfocada al balneario. Hubo un boom en el siglo XIX de ir a los balnearios. Y bueno, su padre estuvo a escala nacional, analizó de toda España. Entonces, entre que tenía esa tradición en casa y los viajes, los primeros que realizó en Alemania, con nuevas técnicas de análisis que aprendió, pues su gran línea de investigación es el análisis de las aguas minerales y además utilizando técnicas espectrométricas. Ya estamos hablando de equipos de laboratorio con base óptica. Recordemos que un tío de él era catedrático de física y también estaba en el laboratorio, aparte de lo que aprendió en Alemania. Tuvo muchísimos colaboradores con los que fue trabajando
y no tanto publicando, la verdad no se dedicó demasiado a la publicación de lo que son artículos científicos. Pero bueno, con el médico José Pascual Prats, pues José Casares hizo la parte del análisis químico y José Pascual pues vio las propiedades terapéuticas. Entonces fue así combinándose con otros colegas, principalmente farmacéuticos, aunque algún médico habría. Discípulos suyos, pues muchísimos, claro, a mí me resultan más conocidos al ser química, pero por ponerle algún ejemplo que yo creo que lo reconocerán y si no, pues se fijan, está Benito Oliver Rodés, y es el dueño del laboratorio de análisis y cogen las aguas minerales y ven en la etiqueta, yo creo que si no todas, prácticamente todas, pone que ha sido analizado en ese laboratorio. Todos los discípulos que él fue formando y que fueron trabajando con él, todos, prácticamente todos, fueron consiguiendo puestos altísimos en la sociedad, bien a nivel de empresas o bien a nivel de universidad o laboratorios centrales. De hecho, también, aparte de por reconocerle el análisis de aguas minerales y sus trabajos, perteneció a la Comisión de Aguas Minerales de la Junta Provincial de Sanidad de Barcelona. Estando en Madrid, tiene principalmente, estuvo más tiempo también, 3 líneas. Continuó con el análisis de aguas de manantiales. Por ejemplo, se dedicó, igual que su padre, a algunas aguas de balneario, entonces tiene trabajos con médicos que podían hacer el análisis, digamos, de las propiedades terapéuticas, pero cuando había estado en Estados Unidos en el segundo viaje recogió aguas en el parque de Yellowstone y estuvo analizándolas y sí hizo una publicación con los resultados obtenidos. Después de que en París estuviese con el premio Nobel que descubrió el flúor, se dedicó al análisis del flúor. Inicialmente lo hizo en las aguas minerales, ya después fue ampliando el tipo de muestras donde realizar este análisis, desde cenizas, huesos, productos naturales, alimentos, etc. Con Francisco Moreno Martín, de hecho, escribió una pequeña obra de la química del flúor, y otros colaboradores o discípulos pues también son de renombre. El último que aparece es su sobrino nieto. Ya llegó a tal volumen la cantidad de investigación que había en el laboratorio de Madrid que ya se generalizó hacia análisis de alimentos. De hecho, se acabó abriendo la escuela de bromatología en Madrid, ya solo centrada en los alimentos. Está claro que con toda la gente que formó, tanto a nivel intelectual como a nivel científico, en la Cátedra de Madrid, en la Cátedra de Barcelona y en el Laboratorio de Aduanas, realmente este hombre creó una escuela de investigación a escala nacional. Estaban centrados en las ciudades de Madrid y Barcelona mientras se estaban formando, pero después cada uno iba a sus ciudades, con lo cual acabó consiguiendo una red a escala nacional con mucho poder. Es unido, ya hemos dicho, con qué científicos europeos estuvo codeando, muchos eran premios Nobel, acabó estableciendo una red científica nacional e internacional muy importante. Haciendo un guiño al día de hoy, él facilitó la entrada en los laboratorios a mujeres, bien porque estaban realizando la carrera universitaria o bien en algunos ciclos de análisis de laboratorio que se realizaban. Y de hecho esta foto es en uno de sus laboratorios. Sin embargo, bueno, visto la época en la que él vivió, hay que reconocerle el mérito de que supo capear el ambiente político que había en cada momento. Vivió durante una monarquía, hubo la dictadura de Primo de Rivera, hubo la Segunda República y la dictadura de Franco. Y él siempre estuvo ahí, no sé si recuerdan, el listado de puestos y de sociedades, y siempre tuvo y las mantuvo en el tiempo. A nivel científico, la etapa más dura fue la franquista.
De hecho, muchos compañeros y pupilos de él tuvieron que exiliarse. Los que quedaron, a muchos les despojaron de títulos de cátedra y de profesorado. Él no, lo mantuvo. Pero, por ejemplo, en este punto que él había, antes de la dictadura, pues favorecido que las mujeres accediesen al laboratorio, habrá más casos. Pero a esta mujer le hizo la vida imposible, por activa y por pasiva. Esta mujer quería entrar en el CSIC a hacer su tesis, tenía permiso de un alto cargo para hacer, pero José Casares Gil se encargó de que no lo hiciese. Acabada la dictadura, esta mujer hizo la tesis, fue una de las grandes científicas analíticas a nivel de España, estuvo en el grupo de trabajo que realizó la primera cromatografía en España, la tuvo contratada Estados Unidos, el Ministerio del Ejército. O sea, no estamos hablando tampoco de cualquier persona. Yo quiero pensar que fue imposición del régimen franquista, porque por lo visto, pues esta mujer, su familia, era contraria al régimen y tuvieron bastantes problemas. Por el contrario, pues mientras él era catedrático, de hecho está ahí esa foto, sí promovió que las mujeres también entrasen al laboratorio. No encontré ningún nombre de discípula, tengo también que decirlo. Pero bueno, la foto está ahí, espero que no fuese solo para posar para la fotografía. Y bueno, pues ya enmarcados dentro de este ciclo que se ha organizado en la biblioteca sobre el termalismo y las aguas, antes de entrar en ello, pues repasar un poco qué es las aguas minerales. Entonces, agua que contiene mares y océanos, se acaban evaporando, entonces pasan a formar parte de las nubes en pequeñas gotas. Esas gotas se van uniendo unas a otras y una vez que adquieren suficiente peso por la propia gravedad, lo que hacen es precipitar, llover. Entonces vuelven a la tierra. Si hace temperatura demasiado baja, pues entonces no lo hacen en forma de lluvia, que lo hacen en forma de nieve. De cualquier forma, el agua que estaba en el océano y pasó a la atmósfera vuelve otra vez al terreno. Gran parte de ese agua, por mera escorrentía, vuelve a llegar otra vez al mar, pero según la composición que tenga el suelo, puede haber filtraciones y percolaciones.